Les habla Kirtop y esto es 100 ruinas antiguas que parecen bases extraterrestres. La galaxia más antigua. Cuando los investigadores vieron una pequeña mancha luminosa con un resplandor rojo récord en los datos del James Webb, decidieron comprobar si no era un error del algoritmo. Pero los cálculos se confirmaron y ante ellos posiblemente estaba una galaxia que nació solo 90 millones de años después del Big Bang. La llamaron Capitoro en honor a una montaña italiana igual de antigua e inamovible. Si se confirma el descubrimiento, echará por tierra decenas de teorías. Según los modelos estándar, en un periodo de crecimiento tan corto, el universo simplemente no pudo haber generado un objeto tan masivo. Capitoro brilla demasiado para su edad y, según estimaciones preliminares, contiene alrededor de 1.000 millones de estrellas, como si alguien hubiera presionado el botón del acelerador de la evolución. Algunos científicos suponen que la señal observada no es una galaxia, sino un objeto subestelar cercano, como una enana marrón. Pero el espectro no coincide. Otros dicen que estamos viendo algo nuevo, una forma intermedia de vida entre una estrella y todo un sistema, un armazón primario del que luego crecen. Si Capitoro realmente es una galaxia, entonces estamos viendo el momento en que la oscuridad retrocedió por primera vez. El nacimiento de las primeras fuentes de luz que empezaron a disipar el vacío primordial. Mientras los científicos discuten sobre lo que realmente reflejan estos datos, una cosa está clara. Cada nueva imagen de Webb no tanto responde, sino que rompe los viejos esquemas. El universo se comporta como si deliberadamente no quisiera ser descifrado. Huellas de fuego bajo los megalitos. Bajo muchas antiguas construcciones megalíticas, los arqueólogos encuentran capas carbonizadas, pero no son restos de fogatas. La temperatura era demasiado alta para que la pudieran crear personas comunes. Las piedras están parcialmente fundidas, como si hubieran estado expuestas a plasma o a una poderosa fuente de energía. En Pumapunku, en Tiahuanaco, en Bolivia, se pueden ver marcas en las losas de basalto como si hubieran sido cortadas con una herramienta al rojo vivo. En Egipto se observan bordes fundidos en los bloques, donde no debería haber ni fuego ni vulcanismo. Los científicos explican esto como procesos naturales aleatorios, pero la temperatura claramente superaba el nivel de cualquier incendio natural. Son demasiadas coincidencias, como si en la antigüedad se hubiera utilizado una energía comparable al corte por plasma moderno o incluso más poderosa. Entonces, los megalitos dejan de ser tumbas o construcciones rituales. Se convierten en rastros de trabajos con tecnologías que la gente simplemente no tenía. El cubo de hierro de Wolfsegg, Austria, año 1885. Un trabajador parte un trozo de lignito. De la masa negra rueda un pequeño cubo de hierro con caras lisas y ranuras, como si hubieran sido hechas con un torno. Los periódicos de inmediato llamaron al hallazgo tornillos de la edad de piedra, ya que el carbón se encontraba en capas de más de 20 millones de años de antigüedad. El cubo llegó al Museo de Salzburgo, donde se descubrió que no era hierro puro, sino hierro fundido con alto contenido de carbono y escoria. La aleación es típica de los altos hornos del siglo XIX. En el borde se puede ver una pequeña cola. Ese es el lugar por donde el hierro salía del molde de fundición. Con el microscopio, la superficie está cubierta de óxido poroso y cavernoso, como la escoria de un alto horno. Parece que un pedazo de residuo accidentalmente cayó en el vagón con carbón y junto con él bajó a la capa. Y aún así, al mirar las superficies casi perfectas del cubo, los visitantes comentan que la geometría es demasiado precisa para ser un fragmento accidental. ¿Y si es una pieza de un mecanismo desconocido que la naturaleza escondió en las profundidades de la roca? Alineación cósmica. Se puede perdonar a los antiguos por la imprecisión. Se puede explicar un error, pero Egipto no se equivocó. La Gran Pirámide está orientada hacia los puntos cardinales con una desviación de menos de 0.05 grados. Eso es más preciso que la mayoría de los edificios modernos. Para lograr tal alineación no basta con saber dónde está el norte. Hay que tener en cuenta la precesión de la Tierra, su oscilación axial, que desplaza el cielo estrellado a lo largo de milenios. Eso significa que para construir la pirámide con tanta precisión, los constructores tendrían que haber observado las estrellas durante siglos, o tener datos que no podían existir. Pero esto es aún más extraño. ¿Cómo están ubicadas las tres principales pirámides de Giza? Repiten la forma de las tres estrellas del cinturón de Orión, no aproximadamente, sino con una alineación exacta a la época del año 10.500 antes de nuestra era. Justo en ese momento, según los modelos astronómicos, la constelación de Orión ocupaba la misma posición sobre el horizonte. Los egipcios llamaban a Orión Sau, el cuerpo de Osiris, el dios del más allá. ¿Coincidencia? Con esta alineación está relacionada otro misterio, la pirámide central. La distancia desde ella hasta el centro de la Tierra, entre el polo norte y el polo sur, y entre el meridiano oriental y el occidental, es la mínima. Es el eje geográfico del planeta. ¿Cómo lo determinaron? La explicación científica, observación, prueba y error, milenios de experiencia.
La alternativa, alguien ya lo sabía, y la pirámide es solo una huella de sus instrumentos, o una referencia para aquellos que debían regresar. El mayor misterio del mundo. Cerca de la costa de la isla japonesa de Yonaguni, se han descubierto ruinas submarinas de una antigua ciudad, cuya antigüedad se estima en 10.000 años. Este complejo, que recuerda a una pirámide, un castillo, templos, un arco y un estadio, está conectado entre sí por caminos. En 2007, el biólogo marino Masaki Kimura describió la estructura principal como una pirámide escalonada monolítica de 25 metros de altura. Él suponía que las estructuras fueron construidas por el pueblo Yomon, que vivió en estas islas hace 14.000 años. Sin embargo, el profesor Robert Schoch de la Universidad de Boston expresó la opinión de que el monumento de Yonaguni es una formación geológica natural. Desde el primer descubrimiento han pasado 37 años desde el primer descubrimiento de la Atlántida japonesa en 1986, pero su origen sigue envuelto en misterio. Kimura propuso la teoría de que esto era parte del continente Mu, perdido debido a una catástrofe. También encontró una imagen de piedra, incluyendo una esfinge submarina. El sismólogo Toro Ouchi de la Universidad de Kobe apoyó la hipótesis de Kimura, rechazando las suposiciones sobre el origen natural de las estructuras. Sin embargo, el profesor Shaw mantiene su opinión, afirmando que la estructura no es artificial y que sus características son el resultado de procesos naturales. Así, las profundidades marinas de Yonaguni continúan guardando el misterio de estas sorprendentes estructuras, siendo aún objeto de debate e investigación por parte de los científicos. 100.000 personas y millones de toneladas de recursos. Cuando Elon Musk habla de Marte, no suena como un sueño, sino como un plan de ingeniería. Recientemente volvió a mencionar una cifra que hizo que muchos reconsideraran su idea de la colonización. Para que en el planeta rojo exista una comunidad sostenible, no se necesitarán solo una decena de investigadores, sino al menos 100.000 personas. Musk afirma que un solo aterrizaje no es suficiente. El planeta debe volverse autónomo, producir comida, energía, oxígeno y metales. La colonia debe sobrevivir, incluso si la Tierra guarda silencio. Para eso, es necesario llevar alrededor de 1 millón de toneladas de equipos y recursos. Fábricas, reactores, domos, sistemas de reciclaje. Suena como una locura, pero según él, el Starship ya está diseñado para esa tarea. Cada cohete podrá transportar hasta 100 toneladas de carga y podrá despegar cada pocos días. Marte no debe ser solo una pista de aterrizaje de reserva, dice Musk. Debe convertirse en un segundo hogar. Se puede llamar humano a un proyecto donde las condiciones iniciales se parecen más a un presidio que a una utopía, pero si lo vemos de manera más amplia, Musk simplemente describe el curso natural de la historia. Antes los barcos partían hacia el océano, ahora al espacio. Y es posible que precisamente estos 100.000 se conviertan en una nueva forma de humanidad. Personas nacidas bajo otro cielo para quienes el sol ya no es el centro, sino simplemente la estrella más cercana. La destrucción sobrenatural de Mohenjo-Daro. En 1922, un oficial del Servicio Arqueológico de la India, junto con un monje budista, fue a una zona que resultó ser un monumento religioso. En lugar de túmulos de barro y piedras, en el lugar de Sindh, en el territorio actual de Pakistán, se descubrió una ciudad entera de la Edad de Bronce con una cuadrícula de calles, un sistema de drenaje y baños con descarga de agua. La ciudad era parte de la civilización Harappa, que alcanzó su apogeo hace 5.000 años y dejó de existir alrededor del año 1900 antes de nuestra era. El túmulo de los muertos es el legado de una de las civilizaciones más antiguas. Los habitantes de Mohenjo-Daro no eran inferiores a los de Egipto y la antigua Mesopotamia. En algún momento, esta región estuvo habitada por unas 35 personas, pero los arqueólogos solo lograron encontrar 43 esqueletos que se han conservado hasta nuestros días. La desaparición de la ciudad fue un misterio, pero en 1977, un investigador británico descubrió pruebas que indican que la causa fue una fuerte explosión. Las piedras fundidas y los esqueletos calcinados permiten suponer que los habitantes de Mohenjo-Daro murieron instantáneamente. En 2014, un doctor en mineralogía realizó una serie de análisis y pruebas, lo que permite afirmar la existencia de vínculos entre la civilización Harappa y los extraterrestres. Esto lo indica no solo el alto nivel de desarrollo de los habitantes locales, sino también el hecho de que se quemaron a una temperatura de varios miles de grados. Aquí no hay volcanes y no existían tecnologías que permitieran alcanzar tales temperaturas. Открытие Ноева ковчега. En 1959, el capitán Ilan Durupinar, mientras trabajaba en la fotografía aérea para la OTAN en territorio turco, hizo un descubrimiento inesperado. A una altitud de 2.000 metros, notó unas formaciones geológicas inusuales
que recordaban los contornos de un enorme barco. Este hallazgo provocó muchas discusiones y suposiciones sobre que los restos encontrados podrían ser el Arca de Noé. El descubrimiento atrajo la atención tanto de científicos como de buscadores de aventuras. A pesar de numerosas expediciones e investigaciones en los años siguientes, hasta ahora no se han encontrado pruebas concluyentes que confirmen la historia bíblica del arca. Sin embargo, esta región sigue siendo objeto de interés científico. Para confirmar la posibilidad de la existencia real de eventos como el diluvio bíblico, investigaciones geológicas en la región del Mar Negro han demostrado que hace unos 6.000 años realmente ocurrió una inundación catastrófica. Esto pudo haber sido causado por el derretimiento masivo de los glaciares, lo que llevó a un aumento significativo en el nivel del mar. Además, en Mesopotamia se han encontrado tablillas de arcilla que datan del mismo periodo. En una de esas tablillas se describe la historia del gran diluvio y la salvación de varias especies de animales en un barco, lo cual tiene notables paralelismos con el relato de Noé en la Biblia. Estos hallazgos demuestran que los motivos de catástrofes globales y la salvación en un barco pueden tener códigos históricos muy profundos. Sus raíces atraviesan muchas culturas y civilizaciones. El cumpleaños de Júpiter. Durante mucho tiempo, Júpiter fue considerado el planeta más antiguo del sistema solar, pero nadie podía decir con certeza cuánto más viejo era que la Tierra. Ahora tenemos la respuesta. Un grupo de planetólogos de Japón e Italia calculó que el gigante nació apenas 1.800.000 años después de la formación del sistema solar. Para las escalas cósmicas es un instante, pero precisamente ese instante determinó el destino de todos los demás planetas. Los científicos usaron un método inusual, la modelación por computadora del comportamiento de las cóndrulos, microesferas de silicatos que hace miles de millones de años flotaban en la nube de polvo de la que se formaron los planetas. Estas partículas microscópicas guardan las huellas de las primeras catástrofes, colisiones, explosiones, evaporaciones. Por su edad y composición, se puede reconstruir el ritmo de nacimiento de Júpiter. Los modelos mostraron que el gigante apareció cuando el resto del sistema solar apenas comenzaba a compactarse. En ese momento su masa era comparable a la de Marte, pero su gravedad ya funcionaba como una aspiradora, absorbiendo todo a su alrededor. Fue precisamente Júpiter quien se convirtió en la primera fuerza que cambió el equilibrio del joven sistema. Atrajo el gas, barajó las órbitas, interrumpió la formación de varios planetas potenciales y posiblemente salvó a la Tierra al recibir millones de impactos de cometas. Esta reconstrucción convierte a Júpiter no solo en un vecino, sino en un fundador. Es la primera huella de movimiento vivo en el caos, el centro alrededor del cual se formaron los demás. Es irónico que el objeto más grande y brillante después del Sol sea el resultado de un experimento casi infantil del universo. Júpiter surgió como un embrión de Marte, ganó masa en solo unos millones de años y se convirtió en quien determinó todo lo demás. Desde entonces, han pasado 4.5 mil millones de años, pero incluso ahora, al mirarlo por el telescopio, uno puede imaginar cómo de una nube caliente de gas nació un planeta que fue el primero en aprender a ser un gigante. Casas de Dragón y el Monte Ochi. Las casas de dragón en la isla de Eubea, en Grecia, son enigmáticas estructuras megalíticas que impresionan por su enorme tamaño y precisión. Estas antiguas estructuras, construidas con enormes bloques de piedra sin el uso de mortero, datan aproximadamente del siglo VIII antes de nuestra era. Las leyendas relacionan las casas de dragón con los dioses, especialmente con Zeus, y las describen como lugares de rituales sagrados y morada de antiguos dragones que protegían estos territorios. El Monte Ochi, donde se encuentran algunas de las casas de dragón, es considerado un lugar de contacto con los dioses debido a su lejanía y su majestuosa ubicación. En la mitología griega antigua, las montañas a menudo se asociaban con las moradas de los dioses y los lugares de sus manifestaciones. Esta montaña, que se eleva sobre los paisajes circundantes, podía ser percibida como un lugar sagrado donde ocurrían encuentros y rituales divinos. Los arqueólogos se enfrentan a muchas dificultades al estudiar estas estructuras megalíticas. Uno de los principales enigmas es cómo los antiguos constructores lograron transportar y colocar bloques de piedra tan enormes en las cimas de las montañas. Los aspectos logísticos y técnicos de su construcción siguen siendo poco claros, especialmente considerando la ausencia de herramientas y tecnología modernas. Tampoco hay datos precisos sobre la época y los propósitos de la construcción de estas estructuras, lo que dificulta su estudio e interpretación. Según las leyendas, Zeus utilizaba estos lugares para sus encuentros con personas y otros dioses. Los dragones mencionados en las leyendas podrían haber sido símbolos de su poder y de la protección de los lugares sagrados. Existe una teoría que dice que las casas de dragón podrían haber sido lugares de contacto con extraterrestres. Los partidarios de esta hipótesis afirman que la arquitectura inusual y la geometría precisa de estas construcciones son evidencia de una posible influencia de civilizaciones extraterrestres. Ellos creen que los antiguos griegos pudieron haber interpretado los encuentros con extraterrestres como contactos con dioses,
lo cual se reflejó en sus mitos y leyendas. Agua junto a una estrella enana. Cuando el telescopio TESS envió los primeros datos sobre el planeta TOI 1846b, los científicos esperaban ver otra esfera caliente y sin vida. Una típica esfera caliente orbitando alrededor de una enana roja. Pero con cada nueva observación, quedó claro que este mundo no encajaba en la idea habitual. TOI 1846b es casi el doble de grande que la Tierra y 4 veces más pesado. Gira alrededor de su estrella en solo 4 días, tan cerca que la temperatura en la superficie alcanza los 300 grados. Pero incluso en esas condiciones, los instrumentos detectaron señales que indican algo imposible: rastros de agua. No océanos como los entendemos, sino capas profundas de líquido ocultas bajo una corteza rocosa o una atmósfera densa. Los científicos son cautelosos con sus formulaciones, pero la esencia permanece. Incluso en el infierno puede existir agua. Y si puede, entonces las posibilidades de que se conserven los planetas son infinitamente más amplias de lo que pensábamos. Es como encontrar cerámica en un lugar donde no debería haber arcilla. La naturaleza constantemente viola sus propias leyes. TOI 1846b gira alrededor de una estrella que tiene más de 7.000 millones de años. Es un sistema antiguo que ha sobrevivido hasta una época en la que muchos de sus vecinos ya se han extinguido. Si realmente hay agua allí, es más antigua que toda la historia humana, más antigua que la propia Tierra. Quizás en este calor extremo se esconden huellas químicas de cómo el agua sobrevive a la muerte de los planetas, para algún día volver a ser su principio. Pronto, el telescopio James Webb y los futuros telescopios extremadamente grandes que se están construyendo precisamente en Atacama observarán ese lugar. Los lugares más secos de la Tierra buscan agua a cientos de años luz de distancia. Nave espacial en Turquía. En Turquía, cerca de la ciudad de Şanlıurfa, se encuentra uno de los monumentos arqueológicos más enigmáticos del mundo, Göbekli Tepe. Este complejo, cuya antigüedad supera los 12.000 años, consiste en enormes estructuras de piedra dispuestas en círculos. Göbekli Tepe es considerado el complejo de templos más antiguo conocido en la Tierra. Los megalitos, de hasta 6 metros de altura y que pesan varias toneladas, impresionan por su precisión y maestría en el trabajo de la piedra. Las losas de piedra están decoradas con tallados que representan animales y símbolos abstractos. Este nivel de arte e ingeniería genera muchas preguntas sobre cómo los antiguos pobladores pudieron crear estructuras tan complejas sin tecnologías modernas. Los investigadores sugieren que la construcción de Göbekli Tepe podría estar relacionada con tecnologías extraterrestres. Estas hipótesis se basan en la precisión inusual y la escala del complejo, que según algunos, solo podrían haberse logrado con la ayuda de tecnologías avanzadas, posiblemente transmitidas por civilizaciones extraterrestres. Göbekli Tepe sigue atrayendo la atención de científicos y entusiastas de todo el mundo, alimentando el interés por los antiguos misterios y los posibles contactos con seres extraterrestres. Coral marciano. El 24 de julio de 2025, el rover Curiosity envió una imagen que al principio dejó a los científicos paralizados. En la roca había una forma demasiado familiar para nosotros en la Tierra. Parecía un coral, un verdadero coral fosilizado, evidencia de que en Marte alguna vez pudo haber existido un océano lleno de vida. La NASA se apresuró a explicar: no hay biología, solo minerales que tomaron una forma extraña debido al agua y la erosión del viento. Es una roca, no un organismo. Nuestro cerebro completa imágenes familiares donde no las hay. La versión oficial suena lógica, demasiado lógica. Pero, ¿cuántas veces hemos escuchado lo mismo? Una roca que accidentalmente se parece a una estatua. La sombra por casualidad parece una torre. La forma por casualidad reproduce la figura de un ser vivo. ¿En qué momento la cantidad de estas coincidencias se convierte en una prueba? Tal vez realmente es un juego de la naturaleza, o tal vez simplemente no estamos listos para escuchar lo principal. Marte estuvo vivo, y por eso nos atrae tanto, porque en el fondo estamos regresando a casa. Registraron a un extraterrestre real. Apareció de repente, el tercer visitante interestelar que atravesó el sistema solar. 3I Atlas. No es un cometa, ni un asteroide, ni algo que se pueda poner en un libro de texto escolar. Los astrónomos notaron de inmediato algo extraño. El objeto no refleja la luz solar, sino que parece emitirla por sí mismo. Ese comportamiento no obedece a las leyes habituales de la física. Alrededor del cuerpo hay una nube de polvo, pero según los cálculos, dentro hay algo denso y geométricamente perfecto. El matemático Eric Keta y el astrofísico Avi Loeb, el mismo que alguna vez sugirió que Oumuamua podría ser una sonda artificial, volvieron a plantear la incómoda pregunta: si esto no es un cometa ni un fragmento de estrella, entonces ¿qué es? Su modelo mostró que la iluminación observada se explica mejor por una fuente interna de energía. 3I Atlas se encuentra entre las órbitas de Marte y Júpiter. Está a 3.5 veces más lejos del Sol que la Tierra.
pero incluso ahí, el objeto sigue siendo visible. Cuanto más cerca está del astro, más cambia el color de su superficie, como si reaccionara. El telescopio James Webb ya está apuntando hacia él, y según rumores, los datos obtenidos hicieron que los científicos reconsideraran sus propios protocolos de observación. Si es un fragmento de estrella, debió haberse enfriado hace millones de años. Si es una nave, no se parece a ninguna tecnología que conozcamos. Y mientras los informes oficiales se posponen para su revisión, en el cielo permanece un objeto que se comporta como si estuviera vivo y fuera controlado. Por primera vez en la historia, los funcionarios de muchos países del mundo no dicen que es una ilusión óptica. Todos simplemente esperan. Secuestros militares y bases secretas. Miles de historias, cientos de memorias, y todas hablan de lo mismo. El contacto ya ocurrió, pero no ante los ojos del mundo, no en transmisión en vivo. Sucedió en las sombras, bajo el sello de alto secreto. Uno de los casos más discutidos es la historia de Charles James Hall, un veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que sirvió en la base Nellis en Nevada. Él afirma que trabajó codo a codo con extraterrestres. Blancos, grises, incluso nórdicos, humanoides altos parecidos a los humanos. Según él, los blancos podían vivir hasta 700 años y el contacto, oficialmente, era a nivel de intercambio de tecnologías. Según otra versión, las autoridades de Estados Unidos permitieron a los extraterrestres establecerse temporalmente en la Tierra, supuestamente para el intercambio de tecnologías. Un trato al estilo de la Guerra Fría. Ustedes nos dan, nosotros les damos. Pero, ¿qué fue exactamente lo que entregaron los humanos? ¿Material genético? ¿Permiso para secuestrar? Sí, secuestrar. En los años 60 en Estados Unidos y Europa surgió una ola de historias sobre visitas nocturnas, exámenes, implantes y sueños misteriosos, después de los cuales quedaban cicatrices y fragmentos de recuerdos. Muchos de los secuestrados no eran fanáticos ni ufólogos, eran médicos, militares, ingenieros, personas que de repente supieron demasiado. Hoy en día estas historias son ridiculizadas o ignoradas. Pero hay un hecho que permanece. La cantidad de testimonios es demasiado grande como para atribuirlos solo a la imaginación. Las tumbas no son para personas. Los arqueólogos están acostumbrados a interpretar todo dentro de los marcos habituales. Si hay una caja de piedra, entonces ese es un sarcófago. Pero en Egipto y Perú se han conservado enterramientos que no encajan en la escala humana. En Saqqara hay cajas de granito que pesan entre 60 y 70 toneladas. Están trabajadas con una precisión de joyero, pero por dentro son tan enormes que el cuerpo de una sola persona se vería diminuto en ellas. Para varias personas sería incómodo. ¿Para qué son de ese tamaño? En el otro extremo del mundo, en los Andes, se han encontrado pequeños sarcófagos de piedra. Sus proporciones son tan pequeñas que un cuerpo adulto simplemente no cabe ahí. La versión oficial es que son tumbas de niños o rituales simbólicos. Pero entonces, ¿por qué se fabricaban con la misma maestría que los mausoleos reales? Otro misterio es que estén vacíos. Muchos de estos sarcófagos no contienen rastros de entierro, ni huesos ni objetos funerarios, como si nunca hubieran sido usados como tumbas. Y entonces surge la versión de que no son mausoleos, sino cápsulas contenedoras que alguna vez almacenaron o transportaron a aquellos que no eran humanos. Demasiado grandes, demasiado pequeños, diferentes. Tal vez aquí se esconda la respuesta de por qué los mitos de casi todos los pueblos hablan de dioses que vinieron del cielo. Esferas de Klerksdorp. En las minas cerca de Klerksdorp, Sudáfrica, los mineros de vez en cuando desentierran pequeñas esferas de piedra oscura. Son perfectamente redondas y tienen ranuras negras paralelas a lo largo del ecuador, como si hubieran sido hechas en un torno. La roca que las contiene tiene una antigüedad de unos 3.000 millones de años. Por eso, en Internet rápidamente surgió la versión de que son engranajes de máquinas prehistóricas o recuerdos de extraterrestres. Pero bastó con que los geólogos cortaran un par de esas esferas para descubrir que en su interior había un patrón de anillos alternados de pirita y hematita. Capa tras capa, estos minerales se depositaban alrededor de un grano de arena, mientras los sedimentos del fondo del antiguo mar se compactaban gradualmente. Las ranuras no son talladas, sino que son el resultado del crecimiento de los cristales y la compresión de la roca. La pirofilita blanda alrededor de las esferas se comprimía, dejando surcos. Es decir, el misterio se reduce a un proceso de mineralización raro, pero natural. Todo lo demás es producto de la imaginación, que surgió alrededor de la forma perfectamente redonda, la cual la naturaleza a veces crea también como un maestro afilador. Chichén Itzá y sus misterios. Chichén Itzá tuvo una enorme importancia para la civilización maya como centro político, económico y religioso. Esta antigua ciudad, ubicada en el norte de la península de Yucatán, fue un lugar importante para la realización de rituales y ceremonias relacionadas con los dioses y los fenómenos astronómicos. Erich von Däniken, conocido por sus teorías sobre antiguos extraterrestres, prestó atención a la pirámide El Castillo, el templo de Kukulcán, en sus investigaciones.
Él sugirió que la precisión de los elementos arquitectónicos y astronómicos de la pirámide podría ser evidencia de contactos de los mayas con civilizaciones extraterrestres. Däniken señalaba que pirámides como el castillo pudieron haber sido construidas utilizando tecnologías desconocidas para los científicos modernos. El significado simbólico del espectáculo de luces en los escalones de la pirámide del castillo durante el equinoccio está relacionado con el culto al dios Kukulcán. En los días del equinoccio de primavera y otoño, la luz del sol crea la ilusión de una serpiente descendiendo por los escalones de la pirámide. Este fenómeno se interpretaba como el regreso de Kukulcán a la Tierra, lo que confirmaba la importancia del conocimiento astronómico de los mayas y su habilidad para diseñar arquitectura en armonía con el movimiento de los cuerpos celestes. Los mayas creían en el regreso del dios Kukulcán, la serpiente emplumada, quien simbolizaba el renacimiento y la renovación. Esta creencia se basaba en antiguos mitos y textos, como el Popol Vuh y los códices mayas, que describían la ciclicidad del tiempo y el regreso de los dioses en ciertos momentos de la historia. Kukulcán era una deidad importante asociada con el viento, el agua y la fertilidad, lo que hacía que su culto fuera especialmente significativo para la sociedad agrícola maya. Los arqueólogos modernos interpretan estos hallazgos como evidencia del alto nivel de desarrollo en astronomía e ingeniería de los mayas. Ellos consideran que las pirámides y otras estructuras de Chichén Itzá fueron construidas tomando en cuenta complejos cálculos matemáticos y observaciones del movimiento de los cuerpos celestes. Millones de dólares en la observación de ovnis. En el sur de Inglaterra, entre las nieblas de Norfolk, se encuentra una antigua base de la Real Fuerza Aérea. En su momento, desde aquí vigilaban a los bombarderos soviéticos, y ahora vive aquí un hombre que le declaró la guerra al cielo, el millonario William Sochiti. Él compró todo el complejo junto con un enorme radar Type 84 de la época de la Guerra Fría y convirtió el búnker subterráneo en un cuartel general para la caza de ovnis. Afuera hay antenas cubiertas de maleza, concreto y óxido. Por dentro, racks de servidores, monitores e inteligencia artificial, a la que Sochiti llama RadarBot. Este programa analiza las señales de radio y avisa si aparece algo en el cielo que no se parece ni a un avión ni a un satélite. Cualquier persona puede conectarse al sistema, comprar una antena por $25 y observar el cielo en un radio de 200 kilómetros. Cuantas más antenas haya, más amplia será la red. Él dice que no lo hace por dinero. No tiene sentido ser el más rico del cementerio, pero fue aquí, bajo capas de concreto, donde creó lo que incluso los gobiernos temen: una base de datos abierta de todas las señales extrañas sobre Gran Bretaña. Irónicamente, todo esto comenzó con una historia de la infancia, cuando él, siendo un estudiante de Zimbabue, vio una mancha luminosa sobre un campo y escuchó a otros niños gritar que era un ovni. Pasaron décadas y ahora tiene su propio radar, su propia estación y el derecho de mirar al cielo sin permisos. El monolito en Phobos. Phobos, una de las 2 lunas de Marte, oculta un sorprendente secreto: un gigantesco monolito. Este monolito, de aproximadamente 85 metros de altura, fue descubierto por primera vez en imágenes tomadas por sondas espaciales. Su tamaño y forma regular generan muchas preguntas entre los científicos. Algunos investigadores sugieren que el monolito podría ser una estructura artificial, dejada por una antigua civilización extraterrestre. Esta hipótesis se basa en su geometría inusual y en su aislamiento de otras formaciones geológicas en la superficie de Phobos. El monolito parece como si hubiera sido colocado intencionalmente en ese lugar. Este hallazgo provocó intensos debates en la comunidad científica y generó muchas teorías. Algunos creen que el monolito podría ser un antiguo faro o marcador dejado para futuros exploradores espaciales. Otros lo ven como posible evidencia de actividad extraterrestre en nuestro sistema solar. El satélite Caballero Negro. Se dice que desde hace 13.000 años el misterioso Caballero Negro observa nuestro planeta. A la leyenda se sumaron los extraños ecos de radio que Nikola Tesla captó en 1899. La leyenda también incluye una nota de periódico de 1954 sobre 2 satélites desconocidos y una foto del transbordador STS-88 de 1998, donde sobre la Tierra flota un triángulo negro como el carbón, como si fuera un guardián extraterrestre en órbita polar. Pero cada pieza del rompecabezas tiene una explicación terrestre. La señal de eco se explica por los caprichos de la ionosfera. Los satélites de 1954 resultaron ser una exageración periodística, y la silueta oscura en la imagen de la NASA no es más que una manta de aislamiento térmico perdida por los astronautas, registrada como el fragmento número 025570, que se quemó en la atmósfera unos días después. Sin embargo, el mito sigue vivo. Cada vez que un telescopio amateur capta el destello de basura espacial, la sombra del caballero vuelve a aparecer en el cielo nocturno, recordándonos lo fácil que es convertir un pedazo de papel aluminio
en El guardián de secretos extraterrestres. Archivos de Marte. Se habla demasiado sobre Marte, pero hay una coincidencia. Casi todos los pueblos antiguos mencionaban la estrella roja en sus leyendas, como el lugar donde vivían los dioses o de donde vinieron. Los sumerios la asociaban con el dios de la guerra, las epopeyas indias con carros celestiales, y los egipcios incluso la llamaban el lugar de los viajeros. Los investigadores modernos echan más leña al fuego. Ya en los años 70 llegaban rumores a la Tierra sobre imágenes secretas desde la órbita, donde supuestamente se veían ruinas de ciudades. Oficialmente esas fotos nunca se publicaron, y las que están disponibles hoy en día generan nuevas preguntas. Marte parece una enorme biblioteca cuyas páginas están escritas con miles de millones de años de historia. Solo vemos la portada. Hemos revivido criaturas antiguas. En el norte de Alaska, donde el permafrost conserva el aroma de la Tierra antigua, un grupo de investigadores de la Universidad de Colorado perforó un túnel en el espesor del hielo para obtener muestras de 40.000 años de antigüedad, y lo que encontraron parece una escena de una película de ciencia ficción que de repente se volvió documental. En las muestras, los microorganismos que aparecieron no revivieron de inmediato. Les tomó meses. Al principio, los científicos pensaron que las colonias simplemente estaban inertes, pero después de un tiempo empezaron a reproducirse. Bajo el microscopio aparecían hilos y grumos que poco a poco se convertían en una comunidad estable. Los microbios parecían estar esperando una señal para volver a respirar. Las formas de vida antiguas empezaron a liberar dióxido de carbono y algunas de ellas metano. Este proceso es invisible, pero es precisamente el que puede cambiar el clima. Los gases acumulados durante millones de años bajo el hielo empiezan a salir al exterior y, al mismo tiempo, sale aquello que había estado dormido en las capas congeladas durante milenios. En 2022 en Siberia ya despertaron un virus de casi 50.000 años de antigüedad. Es seguro para los humanos, pero el simple hecho lo demostró. Los patógenos antiguos no han desaparecido, simplemente están esperando el calentamiento. Ahora, casos similares se registran en Canadá, Groenlandia y Alaska. Los científicos dicen que por ahora no hay amenaza, pero cuando ves los tubos de ensayo donde las bacterias antiguas vuelven a moverse, es difícil no sentir preocupación. Cada vez intervenimos más en el archivo del planeta y sacamos cosas de él, y tal vez algún día el hielo realmente responda. No con frío, sino con algo vivo, que recuerda la Tierra incluso antes de que existiera el ser humano. Vida en océanos helados. Si buscamos vida, siempre hemos mirado a Marte, pero tal vez los mundos más prometedores estén aún más lejos, bajo capas de hielo. Europa, Encélado, Ganímedes. Estos satélites parecen esferas blancas y silenciosas, pero bajo su superficie se esconden océanos de decenas de kilómetros de profundidad. Agua, calor de fuentes internas y elementos químicos necesarios para la vida. En Encélado, la nave espacial Cassini detectó géiseres que brotan hacia el espacio. En ellos se encontraron moléculas orgánicas. En Europa se observan grietas de las que periódicamente salen nubes de vapor. Y si realmente hay océanos bajo el hielo, entonces ese es el entorno ideal para el desarrollo de seres vivos. Quizás sean parecidos a los calamares o medusas terrestres, o tal vez sean completamente diferentes, con formas y composición orgánica que no se parecen a nada conocido. Los científicos hablan con cautela. Pero entendemos que si realmente hay vida ahí, ya no será solo otro hallazgo. Será un encuentro con seres que vivieron millones de años en aislamiento, en otro océano, bajo otro cielo, y entonces el sistema solar dejará de parecernos nuestro. Se volverá compartido. La tumba que no se abre. Todos conocen a la Esfinge, pero casi nadie sabe que debajo de la Esfinge probablemente hay una cavidad cerrada e incluso parcialmente cementada. Ya en los años 90, el físico Tomás Dovetsky realizó un sondeo acústico de la meseta. Debajo de las patas delanteras de la Esfinge se descubrió una anomalía, una cámara vacía con bordes rectangulares bien definidos. No podía ser una formación natural. Era una habitación, una tumba o algo más. Esta noticia sacudió al mundo de la arqueología alternativa. Las declaraciones fueron aún más lejos. Supuestamente, en los antiguos textos de Egipto se mencionaba una especie de sala de las crónicas, un lugar donde se guardaban los conocimientos dejados por los dioses antes del diluvio, y podría estar precisamente ahí, bajo la Esfinge. Un solo paso, y podríamos haber abierto la puerta al pasado prehistórico. Pero en lugar de eso, hubo silencio. Las autoridades egipcias no dieron permiso para las excavaciones y declararon el lugar cerrado para investigaciones. Además, según datos no confirmados, el pozo en la parte inferior de la Esfinge fue rellenado con una mezcla de concreto. Así, sin comentarios. ¿Por qué? No está claro. Quizá no sea porque no hay nada ahí, sino porque saben exactamente lo que hay ahí. La forma del telescopio es importante. Los astrónomos te suelen decir que el tamaño del espejo es el límite de nuestra visión.
James Webb llegó al máximo posible. Su espejo hexagonal de 6.5 metros de diámetro está plegado como una orquídea, y ya no se puede lanzar uno más grande al espacio. Pero los físicos del Instituto Politécnico Rensselaer propusieron no aumentar el tamaño del espejo, sino cambiar su forma. Ellos inventaron un espejo rectangular, una franja estrecha pero larga, extendida de un extremo al otro a lo largo de 20 metros, recoge menos luz por unidad de tiempo, pero tiene la misma resolución que un círculo de un diámetro 10 veces mayor. Un telescopio así se podría desplegar en el espacio sin secciones complejas, sin riesgo de avería, usando un cohete común. El proyecto ya recibió el nombre de Observatorio de Mundos Habitables. Su objetivo es ver planetas similares a la Tierra a una distancia de hasta 10 parsecs, no como puntos, sino como mundos con atmósfera, nubes y posiblemente océanos. Los modelos muestran que en 3 años de observaciones, ese rectángulo es capaz de identificar más de 20 mundos potencialmente habitables parecidos a nuestro Sol. Hay algo simbólico en esto. Para encontrar nuevas tierras, la humanidad tuvo que renunciar a la forma perfecta del círculo, aquello que durante siglos se consideró perfecto. Quizá la vida misma en el universo tampoco tenga que ser simétrica. A veces, la respuesta se ve precisamente desde otro ángulo. Колонна Ашоки. En Delhi, India, en el patio de Qutub Minar, hay una columna de hierro de 7 metros que ha estado allí durante 1500 años. El metal es oscuro, pero casi no tiene óxido, solo una fina capa marrón. La leyenda dice que si abrazas la columna con los brazos, se te cumplirá un deseo. Algunos dicen que la columna fue forjada siguiendo una receta regalada por herreros celestiales. Lo inusual de la columna es que el hierro común en el clima de la India se cubre de óxido rojizo en un par de temporadas. Pero aquí todo está intacto. El material ha sido estudiado varias veces. Se descubrió que la barra está soldada a partir de cientos de tiras de hierro, forjado con alto contenido de fósforo y casi sin azufre. Cuando la lluvia corroe ligeramente la superficie, el fósforo reacciona y forma una película pasiva densa, bloqueando el oxígeno mejor que cualquier pintura. La columna fue girada hacia el lado donde el metal tiene más fósforo, hacia el sol del mediodía. El calor ayudó a que la película protectora se formara más rápido. Resulta que la resistencia de la columna no es un milagro, sino una mezcla afortunada de mineral y el cálculo preciso de los maestros que sabían cómo colocar correctamente su obra. Sin embargo, la columna todavía parece un extraño entre las rejas y escaleras oxidadas del complejo. El turista, al pasar la mano por el metal frío, no ve los óxidos de fósforo, pero los científicos se preguntan, ¿cómo pudieron los herreros del siglo V, sin altos hornos ni laboratorios, encontrar una composición que duraría 10 veces más que ellos? La respuesta es conocida, pero la sensación de magia del hierro no desaparece. Cuando los ovnis se convirtieron en un problema estatal, la antigüedad no es el lugar donde esperarías una burocracia que registre ovnis, pero en Roma existía. Los sacerdotes tenían acceso directo al poder y llevaban crónicas oficiales de los presagios. Todo lo que ocurría en el cielo se percibía como un mensaje de los dioses, y si un escudo ardiente volaba sobre la ciudad, se consideraba una señal política. Gayo Julio Obsecuente, un historiador romano, recopilaba estos mensajes en el Prodigiorum Liber, y la lista resultaba inquietantemente familiar. Discos luminosos, luces en movimiento, figuras en el cielo que se quedaban suspendidas y desaparecían. Esto no es folclore, es un informe oficial del gobierno. Lo más sorprendente es que a veces, basándose en estos fenómenos, el Senado anulaba decisiones, iniciaba guerras o, por el contrario, firmaba la paz. Porque si recibías una señal desde arriba, estabas obligado a reaccionar. Una de esas señales fue la desaparición del rey Rómulo, el fundador de Roma, quien supuestamente fue llevado al cielo justo frente a la multitud. Él no murió, no huyó, literalmente ascendió. Es decir, Roma tiene un fundador divino que vino de allá. No se trata de si creían en ovnis, sino de lo en serio que los tomaban. Los antiguos no podían explicar qué era eso, pero tampoco lo ignoraban. Y hoy hacemos lo contrario. Sabemos que no todo está claro, pero fingimos que todo está bien. Datos satelitales. Las imágenes satelitales modernas, disponibles a través de varias plataformas en Internet como Google Earth, muestran posibles entradas a bases subterráneas en la Antártida. Uno de esos ejemplos son las imágenes en las que se pueden ver extraños agujeros en la capa de hielo, que parecen construcciones artificiales. En la isla Georgia del Sur, también se han encontrado imágenes satelitales que, según algunos investigadores, indican un posible accidente de un ovni. Una de esas imágenes fue encontrada en Google Earth y muestra un objeto que parece una nave espacial estrellada. La imagen despertó el interés tanto de ufólogos como de investigadores en Internet, quienes sugirieron que podría tratarse de restos de origen extraterrestre. Algunos de estos objetos tienen formas y tamaños inusuales
que son difíciles de explicar mediante procesos naturales. El supuesto ovni en la isla Georgia del Sur a menudo se compara con el objeto interestelar Oumuamua, que atrajo la atención de los científicos en 2017. Oumuamua, descubierto como el primer objeto interestelar conocido que pasa por el sistema solar, tiene una forma y una trayectoria que no corresponden a las características de los asteroides o cometas comunes. Esto llevó a hipótesis de que podría ser una sonda extraterrestre o una nave espacial. Más árido que esto, solo el espacio. Si hay algún lugar en la Tierra donde se puede sentir el aliento de otro planeta, es Atacama. Una franja de tierra atrapada entre los Andes y la cordillera costera no ha visto lluvia en 400 años. El aire aquí es tan seco que el metal se oxida más lento. Esta absoluta falta de vida ha convertido al desierto en el principal laboratorio del espacio. En San Pedro de Atacama, el aire huele a azufre y sal. Durante el día, el calor calienta la arena hasta 40 grados y por la noche, la temperatura cae por debajo de cero. Silencio, en el que incluso los pasos suenan como disparos. Aquí, todo está hecho para mirar hacia arriba. A más de 4.000 metros de altura, donde el aire enrarecido suena como vidrio, se alinean enormes antenas. ALMA, Megalonovi, el telescopio muy grande. Они улавливают свет, шедший к нам. Miles de millones de años y lo descomponen en finísimas franjas, como un investigador que recoge el pasado del universo grano por grano. Cuando miras estas enormes antenas, sientes que no se parecen a máquinas, sino a seres vivos que escuchan al universo. Sus oídos de aluminio captan el aliento de las estrellas, los fríos susurros del polvo intergaláctico y los ecos de explosiones lejanas. En Atacama, uno literalmente se encuentra entre dos mundos, la piedra y el cosmos. A veces, por la noche, los guías locales apagan los faros y el cielo se convierte en una cúpula negra con millones de agujas de luz. La gente se queda en silencio y observa cómo el velo lechoso se eleva sobre las montañas. En ese momento se vuelve obvio. Si hay un lugar en la Tierra donde se puede escuchar el universo, es aquí, en el lugar donde solo el cosmos seca todo. Esqueletos de gigantes. En los archivos de los siglos XIX y XX se encuentran notas extrañas. En los túmulos de América del Norte se hallaron esqueletos de casi 3 metros de altura. En los Andes, los arqueólogos hablaban de mandíbulas y cráneos demasiado grandes para un ser humano. Los hallazgos desaparecían. Algunos culpan a las iglesias, otros a las instituciones gubernamentales que eliminaban pruebas incómodas. Los mitos de diferentes pueblos repiten lo mismo. Los sumerios escribían sobre los Anunnaki tan altos como torres. La Biblia mencionaba a los Nefilim, hijos de Dios, que tomaban mujeres humanas para sí. Las tribus indígenas contaban sobre batallas con gigantes que vinieron del cielo y se alimentaban de carne humana. Los científicos explican las leyendas como fantasías y errores. Pero ¿por qué este motivo aparece entre los pueblos? Связанных друг с другом. И почему? ¿Está relacionado con el cielo y los dioses? Si los gigantes realmente existieron, podrían haber sido otra rama de la humanidad o híbridos entre humanos y extraterrestres. En ese caso, la historia de nuestro planeta no es solo la evolución del Homo sapiens, sino también la convivencia con aquellos que eran mucho más grandes y fuertes. Olas petrificadas. El rover Curiosity lleva ya 12 años recorriendo el cráter Gale, una enorme cuenca de más de 150 kilómetros de diámetro. Sus cámaras ya se han acostumbrado al polvo, las piedras y la carga interminable. Pero recientemente en las imágenes aparecieron estructuras extrañas, pilas de pequeñas crestas que se extienden en una dirección como si fueran olas petrificadas. Los científicos debatieron durante mucho tiempo sobre qué era esto: huellas del viento, sedimentos o tectónica. Cuando los datos se compararon con modelos de procesos sedimentarios terrestres, las dudas desaparecieron. Estos patrones acanalados fueron dejados por el agua, por verdaderas olas que se agitaban en la superficie de un lago en reposo. No se necesita un océano para que se formen. Basta con una profundidad de 1 o 2 metros y un viento moderado. Именно такой могла быть атмосфера Марса в ту эпоху. El agua se agitaba, dejando una serie de marcas en el fondo arenoso. Luego se evaporó, pero la huella permaneció durante miles de millones de años. Este hallazgo parece insignificante, solo unos pocos metros cuadrados de relieve, pero cambia muchas cosas. Antes de esto se pensaba que los antiguos cuerpos de agua marcianos podrían haber estado ocultos bajo el hielo, como en la Antártida. Ahora estamos seguros de que, al menos en un lugar, Marte tenía una superficie de agua abierta, donde las olas reflejaban la luz del sol. Curiosity continúa ascendiendo hacia la cima del monte Sharp, y cada nueva capa de sedimentos revela otra página de esta crónica planetaria. La capa con las olas es quizás la última página del tiempo en que Marte aún estaba vivo. El impacto del asteroide y el contacto con los dioses. El asteroide, que se cree que acabó con los dinosaurios hace unos 66 millones de años, dejó una huella significativa en la península de Yucatán. Este impacto creó el cráter de Chicxulub,
que sigue siendo un importante sitio geológico hasta hoy. Aunque este cataclismo ocurrió mucho antes de la aparición de la civilización maya, es posible que las consecuencias geológicas y ecológicas hayan influido en la formación de la región donde más tarde se desarrolló esta cultura. Los hallazgos arqueológicos, como ciudades y estructuras destruidas y sepultadas bajo capas de sedimentos, pueden confirmar indirectamente la teoría sobre los cataclismos que ocurrieron en Yucatán. Sin embargo, no hay pruebas directas de que los mayas supieran sobre el asteroide que destruyó a los dinosaurios o que tuvieran alguna información sobre ellos. La idea de que los mayas pudieron haber tenido contacto con los dinosaurios no tiene fundamento científico. Los dinosaurios se extinguieron mucho antes de la aparición de los primeros seres humanos y mucho antes de las civilizaciones mayas. Sin embargo, en la mitología y el arte de los mayas se pueden encontrar representaciones de criaturas que pueden interpretarse como animales legendarios o míticos, pero esto no es prueba de que hayan tenido contacto real con dinosaurios. A veces, los investigadores encuentran fósiles de dinosaurios en Mesoamérica, pero estos hallazgos pertenecen a épocas anteriores a la historia humana. Estos hallazgos pueden ser interesantes para geólogos o paleontólogos, pero no confirman la teoría de que los mayas tuvieron contacto con dinosaurios. El conocimiento sobre antiguos cataclismos posiblemente se integró en su mitología y creencias relacionadas con fenómenos naturales y las acciones de los dioses. Los mayas creían en la ciclicidad del tiempo y en catástrofes recurrentes, lo que podría reflejar su comprensión del pasado y la previsión de eventos futuros. Un casco medieval en Marte. El 5 de agosto, el rover Perseverance fotografió una extraña piedra. En la imagen parecía un casco antiguo, medio hundido en la arena. La parte superior es afilada, las líneas laterales se unen suavemente, y la superficie está cubierta de muchas pequeñas esferas. Los científicos llamaron al hallazgo mosca cornuda, y de inmediato señalaron que nunca antes habían visto una textura similar en Marte. Estas diminutas esferas son formaciones minerales que aparecen por la meteorización, la sedimentación o bajo la acción del agua. Pero en la mosca cornuda hay tantas que toda la superficie parece cubierta de perlas. Esto no se puede explicar con una erosión común. Es posible que durante millones de años, aguas subterráneas ricas en minerales hayan pasado a través de las rocas. Cada gota dejaba una huella. O por el contrario, un flujo de gases calientes pudo haber corroído la superficie, dejando burbujas quemadas. Los instrumentos del rover ya habían registrado estructuras similares, pero nunca en tal cantidad. En la Tierra, esta formación es característica de las zonas con actividad hidrotermal, lugares donde el agua subterránea se encuentra con el calor. Si esta analogía es correcta, entonces en el cráter y el lago no solo existía humedad, sino una circulación similar a la que sostiene la vida en los volcanes submarinos. Actualmente, Perseverance trabaja en el extremo norte del cráter, ascendiendo por las capas sedimentarias como un arqueólogo, subiendo por los niveles de una ciudad antigua. Y con cada metro que sube se vuelve cada vez más evidente. Este casco no es una forma aleatoria, sino otro recordatorio de que el planeta no siempre fue un desierto muerto. Estrellas que desaparecieron. En 2019 los astrónomos publicaron el resultado de un proyecto de 10 años que comparaba catálogos antiguos y nuevos del cielo. Miles de estrellas que se observaron a mediados del siglo XX ya no estaban en los mismos lugares. Algunas se apagaron, otras simplemente desaparecieron, como si las hubieran borrado. Las explicaciones oficiales sonaban cautelosas. Errores en la observación, supernovas que pasaron desapercibidas o estrellas variables con un ciclo atípico. Pero el problema es que algunas de esas estrellas no podían desaparecer tan rápido. Especialmente sonado fue el caso de la estrella Tabi, el objeto Kik en el extremo norte en la constelación del Cisne. Su brillo llegaba a caer decenas de puntos porcentuales y luego volvía, como si algo enorme bloqueara la luz. Esto no se puede explicar ni con planetas ni con nubes de polvo. La versión que pone la piel de gallina sonaba simple, una megaestructura, una construcción artificial del tamaño de un sistema estelar que recolecta la energía de su estrella. Los científicos llaman a esto la hipótesis de Dyson, una esfera o un enjambre de satélites que solo podría construir una civilización de un nivel, un orden de magnitud superior al nuestro. Al principio, esto sonaba como ciencia ficción, pero la desaparición de estrellas y las extrañas caídas de brillo hacen que volvamos a esta idea una y otra vez. Si al menos una parte de estos casos es real, entonces en el universo existen civilizaciones capaces de controlar la energía de estrellas enteras, y están dejando rastros que ya podemos ver. Artefactos que no se muestran, te sorprenderá, pero no todos los hallazgos arqueológicos llegan a las vitrinas de los museos. Algunos desaparecen incluso antes de la documentación oficial. No se publican comunicados de prensa sobre ellos, no los muestran en la televisión, ni siquiera llegan a los catálogos científicos. O se pierden o los esconden, a veces por órdenes superiores, a veces para no causar problemas, y a veces porque nadie quiere explicar qué es eso en realidad.
En una de las expediciones de los años 70, mencionada por casualidad por un exasistente del Museo de El Cairo, se habló de un disco de cobre hallado. En su superficie había símbolos que no se pudieron asociar con ninguna escritura conocida. El objeto fue llevado a un almacén y, al mes, se perdió. Más tarde aparecieron fotografías. En ellas se ve el disco y algo parecido a un mapa del cielo estrellado, solo que no es el nuestro. Incluso hay testimonios de que en las tumbas del periodo de la Quinta Dinastía se encontraron objetos hechos de aleaciones extrañas que no pueden ser analizadas. Uno de los arqueólogos que conservó una copia del informe afirmó: no es bronce, no es oro, no es plata, es algo diferente. Nadie sabe dónde están ahora. Alguien dirá que es un mito, pero entonces ¿por qué el acceso al almacén del Museo de El Cairo está cerrado para la mayoría de los investigadores? ¿Por qué ni siquiera los científicos egipcios pueden entrar ahí sin un permiso especial? Estos objetos podrían explicar muchas cosas o poner en duda demasiadas. ¿Es posible pescar en Marte? Todo lo que sabíamos sobre Marte se viene abajo cuando miras las imágenes de la región de Noachis Terra. Donde hay polvo y silencio, las sondas orbitales encontraron una red entrelazada de antiguos cauces. Más de 15.000 kilómetros de ríos de piedra. Se extienden como cicatrices, como una red, desapareciendo bajo capas de sedimentos y cuentan una historia que duró millones de años. Estos valles no son grietas secas, sino verdaderas huellas del flujo de agua. A lo largo de ellos se conservaron terrazas sedimentarias expuestas por la erosión y crestas alargadas que recuerdan cauces, fosilizados después de la desaparición del flujo. Todo esto indica que aquí hubo un clima capaz de permitir lluvias. Lluvias en el planeta rojo. La idea misma suena casi herética, pero los datos de las sondas orbitales lo confirman. La atmósfera de Marte alguna vez fue densa y húmeda. Los científicos llaman a esta época la era noéica, el tiempo en que el planeta era azul. Ríos, lagos, deltas, todo lo que hoy está sepultado bajo el polvo, alguna vez llenó los valles de vida. El agua aquí fluyó no solo un día ni un año, moldeaba el paisaje como un escultor, dejando depósitos que aún hoy se pueden leer. Todo lo que vemos ahora, un desierto frío, rocas y tormentas, es solo la escena final de una larga obra. Y cuando Perseverance encuentra minerales arcillosos o piedras pulidas por la corriente, en realidad está excavando en un antiguo cauce donde alguna vez pudo haber habido algo vivo. Entonces, ¿en la antigüedad se podía pescar en Marte? Una carta del futuro. En uno de los templos de Abidos, en una viga del techo, hay un grabado que hasta hoy desconcierta incluso a quienes niegan cualquier teoría conspirativa. Ahí, junto a los jeroglíficos clásicos, se distinguen claramente los contornos de un helicóptero. Más abajo, algo parecido a un tanque o un submarino. Otro objeto parece un dron con 4 hélices. La forma del detalle es demasiado precisa para ser una coincidencia. La ciencia oficial afirma que esto es un palimpsesto, resultado de que sacerdotes posteriores tallaron nuevos símbolos sobre los antiguos. Supuestamente parte del yeso se cayó con el tiempo y las imágenes superpuestas crearon una ilusión óptica. Pero, ¿por qué entonces esa ilusión es tan clara? ¿Por qué las figuras resultaron tan completas? Y, lo más importante, ¿por qué se ven como tecnología del siglo XX y no como signos abstractos? Y este no es un caso aislado. En los templos de Dendra y Edfu también se encuentran imágenes que son demasiado tecnológicas para su época. La lámpara de Dendra es el ejemplo más famoso. Una enorme ampolla de vidrio con elementos conductores en su interior. Los egiptólogos dicen que es un símbolo del origen de la vida, pero los ingenieros dicen que es casi un diagrama de una lámpara de vacío. Algunas inscripciones contienen términos que hasta ahora no han sido traducidos. No porque se hayan olvidado, sino porque su estructura no encaja en la gramática conocida. Un cúmulo oscuro a 10.000 millones de años luz, casi más allá de los límites de la imaginación. Fue precisamente allí donde los astrónomos notaron algo que no emite luz, no gira y no interactúa con la materia, excepto a través de la gravedad. El más ligero de todos los objetos oscuros conocidos, con una masa 1 millón de veces mayor que la del Sol. Pero para el cosmos, eso es solo una mota de polvo. Los científicos están seguros de que no es una estrella ni un agujero negro. Lo más probable es que sea un cúmulo de materia oscura. Es imposible verlo directamente, pero la gravedad distorsiona la luz de galaxias lejanas. Y a partir de esas distorsiones se puede calcular cuánta masa invisible se esconde en el espacio. Así fue como lo encontraron, por la leve curvatura de los rayos que pasan cerca. Si los cálculos son correctos, este descubrimiento confirma que la materia oscura no es continua, sino que está formada por nubes densas separadas que llenan las galaxias, incluida la nuestra. Son invisibles, pero su sombra forma el propio patrón del universo. La paradoja es que cuanto menor es la masa del objeto, más revela sobre la estructura del cosmos. Este cúmulo es como la huella digital de un creador desconocido, demasiado preciso para ser una coincidencia. Nos han estado observando desde hace mucho tiempo.
Si nosotros estamos buscando señales, es lógico suponer que alguien más podría estar buscándonos a nosotros. Pero, ¿y si ya nos encontraron hace mucho tiempo? En 2020, un grupo de astrónomos publicó una investigación que cambió la forma en que planteamos la pregunta. Científicos de la Universidad de Cornell estudiaron los alrededores de la Tierra e identificaron 1.400 sistemas estelares desde los cuales se puede observar cómo nuestro planeta pasa por el disco del Sol. Es decir, ver la Tierra tal como nosotros vemos los exoplanetas. Su conclusión principal es simple. Si en uno de estos sistemas existe vida inteligente, ellos pueden saber en este momento que estamos aquí. Además, 508 de estos sistemas estelares están ubicados de tal manera que la Tierra sería visible frente al Sol durante más de 10 horas seguidas. Eso es suficiente para detectar una atmósfera con oxígeno, metano y, posiblemente, señales de vida. Ellos pudieron habernos detectado hace miles de años, observarnos, esperar, o tal vez ya enviaron una señal que aún está en camino. El proyecto SETI es una red global de radiotelescopios que rastrean anomalías y señales desde las profundidades del espacio. Hemos escuchado miles de sistemas, pero hasta ahora, silencio. Los científicos modernos son cautelosos, pero no escépticos. Ya nadie se burla de quienes dicen, quizás no estamos solos, porque la cantidad de planetas habitables es de miles de millones. Оплавленные крепости. En las montañas de Escocia hay ruinas que todavía hacen que los arqueólogos discutan. A primera vista parece una fortificación común de las épocas de bronce y hierro. Las paredes están hechas de piedra, hay restos de viviendas y huellas de fogatas. Pero si miras de cerca queda claro, las piedras están fundidas. Secciones enteras de las paredes parecen haber pasado por un horno. Las rocas se fusionaron entre sí y se convirtieron en un solo monolito vidrioso. Esto no es consecuencia de un incendio. La temperatura de fusión de la arenisca es de más de 1000 grados. Para lograr ese efecto, hay que mantener el fuego durante varios días, creando un espacio cerrado donde el calor no se escape hacia afuera. Entonces, alguien no solo construyó estas fortalezas, sino que las quemó intencionalmente convirtiéndolas en bloques sólidos. Los experimentos del siglo XX demostraron que este efecto solo se puede lograr bajo control artificial. Los científicos Wallace Thornycroft y Bear Gordon Child repitieron el proceso. Prendieron fuego a una pared hecha de losas y capas de madera, y la cubrieron con arcilla. Después de 3 horas de fuego, la estructura colapsó, pero partes de la piedra realmente se fundieron. Más tarde quedó claro que la temperatura debía mantenerse estable durante varios días con un suministro constante de oxígeno. En otras palabras, era una tecnología, no una casualidad. Alguien, en tiempos en que aún no se usaban metales, ya entendía cómo controlar el calor. Más tarde se encontraron fortalezas similares en toda Europa del Norte, más de 200 lugares donde la piedra fue fundida por personas. Nadie sabe por qué ocurrió precisamente en ese momento. Pero en este extraño conocimiento sobre el fuego, que no destruye sino que une, hay una sensación de algo demasiado bien pensado para su época. Como si no fuera simplemente ingeniería antigua, sino una tecnología transmitida en algún momento, cuyo propósito aún no podemos descifrar. Después de todo, pudimos ver una tecnología similar en el antiguo Egipto con los escalones derretidos. $2.000 millones por guardar silencio sobre los extraterrestres. El famoso ufólogo Stephen Greer volvió a estar en el centro de atención. Él declaró que recibió una generosa oferta de un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos, una persona a la que él llama uno de los principales expertos en ovnis. Según Greer, le ofrecieron una suma enorme solo para que guardara silencio. Greer fundó el Centro para el Estudio de la Inteligencia Extraterrestre en 1990. En los últimos años, él ha declarado en varias ocasiones haber tenido contactos con extraterrestres y sobre operaciones gubernamentales encubiertas. Su reputación genera controversia incluso entre los propios ufólogos. Algunos lo ven como un valiente denunciante, mientras que otros lo consideran un fanático sin pruebas. Él contó que en 1992 el general Albert Stubblebine, ex jefe de inteligencia militar de Estados Unidos, supuestamente le ofreció personalmente $2.000 millones para que dejara de actuar públicamente. En ese entonces, Greer tenía poco más de 30 años, era un médico joven y, según él, lo pensó seriamente, pero rechazó la oferta. Él creía que todo esto era parte de una operación de desinformación a gran escala, en la que estaban involucrados la CIA y otros servicios de inteligencia. El conductor del podcast donde se contó esta historia expresó dudas diciendo que era difícil de creer. Pero Greer insiste, está dispuesto a pasar pruebas de polígrafo y su esposa puede confirmar todo lo que ha dicho. Sin embargo, el general Stubblebine murió en 2017 y ya no puede refutar ni confirmar esta historia. En el borde oriental de los valles de Mariner en Marte, la sonda detectó un brillo extraño en el mineral, como si el polvo estuviera cubierto por un esmalte muy fino. Cuando el análisis espectral confirmó la presencia de hidroxilsulfato de hierro, los científicos se quedaron en silencio. Este mineral no pudo haberse formado por sí solo. Para su formación se requieren 3 condiciones:
agua, oxígeno y calor por encima de los 100 grados. Eso significa que cuando apareció, Marte todavía estaba vivo, respiraba y hervía. El lugar del hallazgo es la región de Aram Chaos, donde el relieve parece estar mezclado con Kimbum. Aquí, alguna vez, yacían capas de hielo subterráneo, y luego algo las calentó hasta el punto de explosión. El hielo se derritió, el agua salió a la superficie y se formó un lago en un cráter, que existió hasta que se evaporó, dejando tras de sí sales y este mineral enigmático. En la Tierra casi no se encuentra. Es demasiado húmedo, se descompone demasiado rápido. El desierto marciano se convirtió en el horno perfecto, donde los minerales se cocieron como cerámica. Es posible que las últimas erupciones volcánicas o el movimiento de aguas subterráneas calientes hayan creado condiciones en las que el agua y el fuego se encontraron en el límite de la vida. La temperatura a la que se forma este mineral habla por sí sola. Marte estuvo caliente mucho más tiempo de lo que se pensaba. No un mundo extinto, sino uno que seguía ardiendo por dentro. El hidroxilsulfato de hierro no es solo una rareza química, sino una prueba directa de que bajo la superficie se mantuvieron durante mucho tiempo flujos de calor y humedad. Y si alguna vez existió agua líquida en las profundidades, entonces también pudo haberse conservado vida microscópica ahí. Los ovnis no son solo cosa del siglo XX. Cuando escuchamos la palabra ovni, inmediatamente pensamos en el siglo XX. Roswell, películas, sombreros de papel aluminio. Pero la verdad es que las personas han visto objetos no identificados mucho antes de la era de la televisión y la aviación. Tenemos casos documentados desde la época de la antigua Roma. Las crónicas registraban escudos de fuego, naves voladoras, criaturas extrañas que descendían del cielo e incluso secuestros en las nubes. Todo esto fue registrado no por escritores de fantasía, sino por historiadores, monjes y funcionarios. En el siglo IV de nuestra era, el cronista romano Julio Obsecuente, en el libro Libro de los Prodigios, describe decenas de estos casos. Sobre Roma supuestamente se veían esferas ardientes, naves luminosas y seres que descendían del cielo. Al menos así lo percibían los testigos. Plinio el Viejo también menciona un misterioso escudo ardiente que se quedó suspendido sobre la ciudad durante la Segunda Guerra Púnica. Y este no es el único caso. Descripciones similares se encuentran en las crónicas de Irlanda, China e India. ¿Qué era eso? ¿Coincidencia en la simbología? ¿Alucinación colectiva? ¿O realmente estábamos observando el mismo fenómeno, solo que lo llamábamos de diferentes maneras en distintas épocas? Alguna vez fueron dioses, después ángeles, hoy extraterrestres. Pero en esencia, quizás sea lo mismo. Contrabando espacial. En cada época existen deseos secretos, incluso entre quienes viajan más allá de la Tierra. El espacio es un lugar donde todo está calculado hasta el último gramo. Pero es precisamente ahí donde la persona recuerda con mayor frecuencia que no es solo parte de una misión, sino un ser vivo que necesita sentir que está en casa. Primavera de 1965, Misión Gemini 3. Dos astronautas, Gus Grissom y John Young, realizan la primera prueba de una nueva cápsula. Todo va según lo planeado, hasta que Young saca de su bolsillo un sándwich de carne curada. Uno real, del café cerca del cosmódromo. Grissom se ríe, le da una mordida, y entonces comienza el caos. Migajas de carne y pan vuelan por el compartimiento, flotan en el aire y se pegan a los instrumentos. En la ingravidez, incluso una migaja es un proyectil peligroso, capaz de causar un cortocircuito en la electrónica. El sándwich es retirado de inmediato, pero el escándalo en la Tierra igual estalla. La historia llega al Congreso y se convierte en el primer caso de contrabando espacial en el mundo. Pero si los estadounidenses se arriesgaban por una broma, los cosmonautas soviéticos lo hicieron parte de una tradición. A bordo aparecían en secreto frascos de coñac, latas de pepinillos en vinagre, juegos para brindar escondidos en revistas de a bordo falsas. Ingenieros, médicos y técnicos todos lo sabían, pero guardaban silencio. Después de salidas complejas al espacio exterior, cuando el cuerpo vibraba de cansancio, un solo trago de algo familiar devolvía el equilibrio. Cuando ves las imágenes de archivo, entiendes que este hábito no se trata de romper la disciplina, sino de humanidad. Allí, donde todo está en orden, es estéril y peligroso. Uno busca algo que le recuerde la vida. Un pequeño frasco de pepinillos en la ingravidez dice más sobre nosotros que cualquier discurso sobre el progreso. Podemos conquistar planetas, pero aún así, no nos alejamos mucho de nuestra cocina. El misterio de las cuevas de Ellora. En la India, en el estado de Maharashtra, se encuentra un asombroso complejo de cuevas. Las cuevas de Ellora. Esta obra maestra arquitectónica, que incluye 34 cuevas, está tallada directamente en la roca y representa una combinación única de templos budistas, hindúes y jainistas. La antigüedad de las construcciones se remonta al periodo entre los siglos VI y X de nuestra era. Las cuevas de Ellora impresionan por su precisión y complejidad. Algunas de ellas tienen enormes dimensiones y detalles exquisitos.
tallados con una precisión asombrosa. Especialmente impresionante es el templo Kailasa, tallado en una sola roca maciza, que se considera la estructura monolítica más grande del mundo. Las tecnologías y métodos utilizados para crear construcciones tan complejas y precisas siguen siendo un misterio hasta hoy. Esto ha dado lugar a muchas teorías, incluyendo suposiciones sobre intervención extraterrestre. Algunos investigadores creen que los antiguos constructores pudieron haber tenido conocimientos y tecnologías transmitidos por civilizaciones extraterrestres. Este complejo único sigue siendo uno de los hallazgos arqueológicos más intrigantes, planteando más preguntas que respuestas. 3 исчезнувших артефакта. En 1872, el ingeniero Waymond Dixon descendió por un estrecho pasadizo dentro de la Gran Pirámide. Difícilmente esperaba encontrarse con uno de los misterios más extraños de Egipto. De un conducto de ventilación profundo de apenas unos cuantos centímetros de ancho, extrajo 3 objetos: una esfera de piedra, un gancho de cobre y un trozo de madera de cedro. Todos parecen primitivos, pero eso es precisamente lo que genera preguntas. ¿Para qué se escondieron esas cosas en un conducto tan inaccesible? ¿Quién y cómo las puso ahí? Estos hallazgos, que más tarde se conocerían como las reliquias de Dixon, de inmediato se rodearon de mitos. La piedra es perfectamente lisa, como si hubiera sido tallada. El gancho de forma extraña parece más una herramienta que una reliquia, pero el fragmento de madera se convirtió en la parte más misteriosa de la historia. Después de ser llevado a Edimburgo, desapareció, simplemente se perdió. Por décadas. Solo en la década de 2020, una parte de la madera fue descubierta por casualidad en una caja entre colecciones olvidadas. El análisis mostró una antigüedad de más de 5.000 años, posiblemente más antigua que la propia pirámide. ¿Por qué casi no se habla de esto? ¿Por qué nadie se apresura a investigar más a fondo? Parece que estos 3 objetos son la clave. No al sarcófago, sino a algo más antiguo, más aterrador. Al misterio que la pirámide todavía nos oculta. ¿Marte es nuestro segundo hogar? Parece que estamos a punto de llegar realmente a Marte. SpaceX ya está construyendo cohetes para los viajes. La NASA está probando sistemas de soporte vital. China se está preparando para sus misiones. En las noticias se escuchan planes ambiciosos. Las primeras personas aterrizarán en el planeta rojo en las próximas décadas. Colonias, cúpulas, extracción de recursos, invernaderos. Todo suena como el comienzo de una nueva era. Pero Marte también tiene su lado oscuro. La radiación matará a una persona en pocos meses. La atmósfera está compuesta casi completamente de dióxido de carbono, y las tormentas de arena pueden durar semanas. Para sobrevivir allí, la humanidad no solo tendrá que construir bases, sino reinventar por completo la idea misma de la vida. No se trata de mudarse a una nueva Tierra, es la existencia en un planeta hostil, y aún así, la pregunta principal es otra. ¿Y si no somos los primeros en estar allí? Las imágenes de los rovers marcianos provocan debates una y otra vez. Formaciones rocosas extrañas como si fueran ruinas. Objetos que parecen estatuas o mecanismos. Los científicos llaman a esto pareidolia. Es una característica de nuestro cerebro ver formas familiares. Pero si al menos una parte de estos hallazgos es real, entonces la historia de Marte podría parecer mucho más rica. Y tal vez cuando lleguemos allí, no construiremos un nuevo hogar. Simplemente estaremos regresando al antiguo. Shiva Lingam, en la ciudad de Sirsi, en la India, se encuentra el lugar de peregrinación Sahasralinga. Aquí, entre la belleza natural, se encuentran imágenes de piedra de Shiva Lingam, que impresionan por su apariencia, especialmente durante el festival de Maha Shivaratri. En este momento, el nivel del agua en el río baja, haciendo visibles las esculturas y atrayendo a miles de peregrinos y turistas que desean ver y rendir homenaje a los sagrados lingams. Shiva Lingam es el símbolo de Shiva, una de las principales deidades del hinduismo, que representa la fuente de la creación y la destrucción. Es interesante que alrededor del Shiva Lingam existan no solo debates religiosos, sino también científicos. Algunos partidarios de la teoría de los antiguos astronautas afirman que el Shiva Lingam podría ser un poderoso dispositivo tecnológico, cuyas funciones serían similares a las de un reactor nuclear moderno. Basándose en la forma y las propiedades del lingam, ellos suponen que los antiguos podrían haber utilizado tecnologías avanzadas. Por otro lado, los científicos modernos pueden interpretar el Shiva Lingam como un símbolo de la energía atómica, la cual también tiene el potencial tanto para un gran beneficio como para la destrucción. Esta analogía resalta la naturaleza dual de Shiva, quien en la tradición hindú es tanto creador como destructor al mismo tiempo. Billones de sensores extraterrestres. Richard Bandurich habla en voz baja, como alguien que sabe que sus palabras ya están siendo grabadas. El exingeniero de la NASA y Lockheed Martin diseñó sistemas de propulsión durante décadas y ahora afirma:
La Tierra está cubierta de dispositivos invisibles de origen extraterrestre. Según él, han estado aquí desde hace mucho tiempo y nosotros hemos empezado a encontrarlo. Según él, no se trata de restos de naves, sino de una red de diminutos sensores, billones de estructuras microscópicas esparcidas por el planeta. Algunos de ellos, según asegura, son capaces de cambiar de forma y camuflarse con el entorno. Su equipo supuestamente observó uno de esos fragmentos bajo el microscopio. Un pedazo de metal palpitaba como si entendiera que lo estaban observando. Bandurich afirma que vio cómo estos objetos se disuelven en polvo en cuanto intentan estudiarlos. Pero el análisis mostró algo que no debería estar ahí. La composición isotópica no coincide con ninguna conocida en la Tierra. Después de la publicación, le cerraron el acceso a los materiales. El laboratorio fue transferido a una entidad privada y el propio ingeniero fue apartado. Ahora él habla abiertamente. Estas no son nuestras tecnologías. Son demasiado antiguas, demasiado inteligentes. Según su versión, la red funciona como un sistema de observación con sensores, no para atacar, sino para registrar la vida. Una telaraña de antenas invisible que envuelve el planeta. Se puede ser escéptico respecto a las palabras del ingeniero, pero con cada descubrimiento que recuerda una intervención artificial en la naturaleza de las cosas, la frontera entre lo increíble y lo posible se vuelve más delgada. A veces da la impresión de que nos estudian con el mismo interés con el que nosotros observamos otros mundos. El misterio de las piedras voladoras. La India siempre está envuelta en misterios y enigmas. En cualquier rincón de la India puedes encontrarte con algo sorprendente e increíble. Muchos vienen aquí en busca de nuevas experiencias, para descubrir en sí mismos posibilidades espirituales desconocidas. Una vez que visitas este país asombroso, es imposible olvidar. Uno de los misterios de la India son las piedras levitantes en el pequeño pueblo de Shivapur, que se encuentra a 200 kilómetros de Bombay. Cerca del templo local hay varias piedras cuyo peso supera los 50 kilogramos. Según los habitantes locales, estas piedras pueden elevarse en el aire. Para levantar la primera piedra, que es la más pesada, se requieren 11 hombres. Ellos deben pararse alrededor de ella y pronunciar ciertas palabras. Después de esto, la piedra comienza a levitar y se puede sostener con un solo dedo. La piedra más pequeña requiere la participación de 9 hombres para levantarla. También hay una tercera piedra que pesa más de 60 kilogramos, la cual solo pueden levantar los monjes del templo. El origen de estas piedras es misterioso. Algunos creen que fueron enviadas por los dioses, mientras que otros piensan que se desprendieron de una roca cercana. Un habitante local que cuida el templo afirma que las piedras se parten de vez en cuando, y él las reemplaza por nuevas, desprendiéndolas de la roca. Pero las nuevas piedras conservan sus propiedades de levitación. Algunos científicos sugieren que los antiguos sabían mover objetos con el poder de la mente, como por ejemplo en la construcción de las pirámides egipcias. Es posible que el conocimiento sobre la levitación se haya perdido, pero a veces reaparece en lugares como Shivapur. Es interesante que en el siglo pasado, Edward Lidskalnin, un inmigrante de Letonia, utilizó métodos similares para construir su castillo de coral en Florida, lo que solo confirma la existencia de tales conocimientos. Estas investigaciones inexplicables apoyan la hipótesis de una influencia extraterrestre en las civilizaciones antiguas, sugiriendo que algunas tecnologías o métodos pudieron haber sido transmitidos a la humanidad por representantes de otros mundos. Marte fue vendido en una subasta. En la subasta de Sotheby's en Londres se presentó en la sala un pequeño trozo de roca que pesaba 24.5 kilogramos. Pero esto no es solo una piedra, es un fragmento de Marte, catalogado como utilizado en 1936 en Kiev. Es el más grande de todos los meteoritos marcianos conocidos encontrados en la Tierra. Se vendió por $5.3 millones y, como de costumbre, el nombre del comprador no fue revelado. La historia de este hallazgo comenzó en 2023 en el desierto del Sahara, en el territorio de Níger. Los buscadores locales notaron entre la arena un bloque de color rojo oscuro cubierto con una corteza derretida. Así se forma la superficie al entrar en la atmósfera, el momento en que la roca espacial se quema y se derrite por fuera, pero permanece fría por dentro. Ese tono es marciano. La química de su superficie coincide completamente con las muestras que alguna vez trajeron a la Tierra las sondas Viking. Cuando cortaron el meteorito, encontraron cristales de olivino, una inclusión porfírica y diminutas burbujas de gas, idénticas a las que se registraron en la atmósfera de Marte. Su antigüedad es de cientos de millones de años. Alguna vez este fragmento se desprendió de la superficie del planeta como resultado del impacto de un asteroide y vagó por el espacio hasta que cayó en la Tierra. Ahora pertenece a un coleccionista privado. Tal vez lo exhiban en un museo, o quizá lo guarden en una caja fuerte. Es difícil de creer, pero es un hecho. Ahora alguien tiene en su estante un fragmento de otro planeta. Es una prueba directa de que Marte ya nos enviaba sus mensajes mucho antes de que nosotros aprendiéramos a enviarle los nuestros.
Cada uno de estos meteoritos no es solo una piedra, es un mensajero que viajó millones de kilómetros para recordarnos que la conexión entre la Tierra y Marte no comenzó con cohetes, sino con los impactos de cuerpos celestes. Los extraterrestres llamaron a casa. El exagente de contrainteligencia estadounidense Luis Elizondo hizo otra declaración impactante. Según él, en algunos ovnis observados por los militares se pueden ver claramente símbolos grabados que recuerdan a escrituras antiguas. Estos signos, afirma él, podrían ser un intento de los extraterrestres de transmitir información o incluso instrucciones. Elizondo anteriormente encabezó el programa secreto AATIP, que se dedicaba al estudio de amenazas aeroespaciales. Él dice que personalmente vio objetos ovalados con una superficie inusual, en los que estaban grabados símbolos parecidos a jeroglíficos o runas. Él cree que esas cosas no se colocan por casualidad, son parte de la comunicación. Es interesante que algunos de esos símbolos se parecen exteriormente a escrituras antiguas encontradas en la Tierra. Según él, el Pentágono lleva mucho tiempo comparando estos signos con alfabetos antiguos, tratando de encontrar coincidencias. Es posible que los extraterrestres usen un lenguaje visual universal, lo que significa que tenemos más en común de lo que parece. Elizondo incluso mencionó la frase «yallamaron a casa», insinuando intentos de comunicarse con otros mundos. El testimonio de Elizondo también es confirmado por otros testigos. El piloto militar Jake Barber contó cómo vio un objeto de origen no humano a solo 150 pies de distancia. Más tarde, supuestamente fue subido a bordo de un helicóptero. Elizondo está seguro de que hay muchos de estos aparatos, y la inteligencia de Estados Unidos los ha estado estudiando desde hace mucho tiempo, incluyendo fragmentos, microchips e incluso biomaterial. Él insta a las autoridades a revelar estos datos y comenzar un diálogo honesto con la sociedad. Un meteorito vivo. A finales de agosto, un habitante de Panamá que se identificó como King subió a la red un video que se volvió viral de inmediato. En las imágenes se ve una pequeña piedra que yace sobre la tierra quemada. De las grietas sale algo oscuro y brillante, parecido a tentáculos. Al tocarlos quemaban las hojas y la propia piedra parecía respirar, emitiendo vapor. King afirma que la encontró en un cráter después de un destello en el cielo nocturno. En los primeros días esto parecía ciencia ficción, pero luego King mostró que el objeto crece, especialmente bajo la luz. Lo guardaba en casa y después en una caja fuerte, porque de noche está más tranquilo, entonces duerme. Afirmaba que envió muestras a sus amigos para su análisis, pero los resultados nunca se publicaron. Los científicos no se apresuraron a comentar. En las redes sociales discutían desde un organismo extraterrestre hasta el simple hongo Anthurus archeri, conocido como los dedos del diablo. Realmente crece de la tierra, esparce un olor desagradable y en la oscuridad se ve casi igual. Pero aquí muchas cosas no coincidían. La forma es diferente, la estructura es metálica, el resplandor no es característico ni de las plantas ni de los hongos. King siguió grabando. En el último video, el objeto ya está completamente cubierto de crecimientos, como si la piedra se hubiera convertido en una masa viva. Desde entonces, la cuenta fue eliminada, y los videos solo quedaron en copias y espejos. La historia, por supuesto, podría resultar ser falsa, pero el propio fenómeno de cómo este tipo de historias rápidamente alcanzan millones de vistas dice otra cosa. La humanidad necesita un milagro, no porque sea real, sino porque devuelve la sensación de que el cosmos puede irrumpir en nuestra vida cotidiana en cualquier momento. Egipto y los ovnis. Hace miles de años, los egipcios miraban al cielo y según los textos no veían solo estrellas. En uno de los papiros atribuidos al faraón Tutmosis III, se describe un incidente extraño. Un disco de fuego que apareció en el aire, emitía luz, permanecía inmóvil y luego se elevó hacia arriba. Este texto, encontrado en el archivo de un templo, durante mucho tiempo se consideró una alegoría, hasta que fue comparado con descripciones modernas de ovnis. En las paredes de algunas tumbas se podían ver símbolos que no se explican a través de la mitología, objetos redondos con rayos, figuras flotando en el aire, cápsulas extrañas sobre las que se inclinan los sacerdotes. No están en el centro de atención, pero siempre están cerca, como si fueran parte de la vida cotidiana o del miedo. Los egipcios creían que el conocimiento venía del cielo, no de manera metafórica, sino literalmente. Tot, el dios de la sabiduría, descendió en forma de ibis, pero muchos textos lo describen como resplandeciente desde una barca celestial. Osiris llegó por un rayo. Incluso el término Neteru, que traducimos como dioses, literalmente significa aquellos que vinieron. ¿Coincidencia o un recuerdo de algo que ya había sucedido alguna vez? Si al menos parte de estas coincidencias no son fantasías, entonces tal vez Egipto no estuvo aislado de la civilización. Fue un faro para aquellos que vinieron de afuera, o para aquellos que algún día debían regresar. La aguja de diamante de Anabar. En la primavera de 2014, en el yacimiento de Anabar, en el norte de Yakutia, Rusia, un buscador de oro notó en su bandeja no una partícula común,
sino una diminuta varilla transparente del tamaño de la uña de un meñique. Los diamantes casi siempre se cristalizan en facetas, pero aquí era un cilindro perfecto sin un solo borde. Al hallazgo lo llamaron la aguja de coser de la era de los dinosaurios. En el Instituto de Yakutsk, el espécimen fue analizado con espectroscopía láser y un microscopio electrónico. Se confirmó que era un diamante, pero en la superficie encontraron una finísima capa de nitruro de titanio y partículas de cobalto, una capa protectora que se aplica a los cristales artificiales cultivados por el método CVD. Por la marca de la aleación identificaron la fuente. A finales de los años 90, el Instituto de Investigación de Yakutsk fabricaba sondas Thermopar de diamante para medir la temperatura en cucharones de fundición de acero. Durante las pruebas, la sonda se rompió y el fragmento fue enviado al vertedero. Las inundaciones de primavera poco a poco lo arrastraron hacia un antiguo depósito de arcilla. Fue precisamente ahí donde el buscador lo encontró. Los científicos rápidamente establecieron el verdadero origen, pero la historia se convirtió en una leyenda local, y cada primavera los buscadores de oro esperan volver a encontrar un artefacto similar. Венера – планета, которая дышит. Si Marte es llamado nuestro posible segundo hogar, entonces Venus es el infierno. Ahí todo está en contra de la vida. Calor de casi 500 grados, presión como a 1 kilómetro de profundidad en el océano y nubes de ácido sulfúrico. Pero en 2020 el mundo se sorprendió con algo nuevo. En la atmósfera de Venus se detectó fosfina. En la Tierra aparece en 2 casos, en el laboratorio y como subproducto de organismos vivos. Ya en los años 70 las sondas soviéticas enviaron imágenes misteriosas. En ellas había objetos parecidos a piedras que cambiaban de posición. Los científicos se apresuraron a atribuirlo todo a defectos técnicos. Pero después del descubrimiento de la fosfina, muchos recordaron esas fotos. Y ahora la pregunta suena diferente. ¿Y si hay vida en Venus? No la vida que conocemos, sino otra. Aquella que aprendió a sobrevivir en nubes ácidas y a usar el veneno como aire. Si hay vida donde no debería haberla, entonces nuestra Tierra no es un milagro único. No somos la excepción. Somos solo una de las formas que sobrevivió por casualidad en su propio planeta. Un cohete contra un espejo. El video que se mostró en el Congreso de Estados Unidos dura solo unos segundos. En él, un misil Hellfire, el arma estándar de los drones, vuela hacia un objeto metálico brillante sobre el mar, cerca de las costas de Yemen. El momento de la explosión, un destello y nada más. El impacto parece reflejarse en el espejo. No hay fuego, ni rastros de destrucción, solo una breve vibración en la imagen y la voz sorprendida del operador. Esto no es una escena de una película de ciencia ficción, sino un video oficial transmitido por el Comité de Supervisión de Fenómenos Anómalos No Identificados. Para los militares, todo lo que no se puede clasificar debe explicarse. Pero aquí no hay explicación. El objeto no se parece a un dron, no se comporta como un misil, no deja rastro de plasma, refleja energía, como si tuviera su propio campo magnético. En Internet ya lo llaman el espejo de Yemen, capaz de amortiguar un golpe. En el Congreso no lo ocultan. No es un arma experimental de Estados Unidos, ni un objeto confirmado del enemigo. Es un momento raro cuando un organismo oficial le muestra al mundo algo que ni siquiera ellos pueden explicar. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué podría ser esto? ¿Un nuevo armamento estadounidense o un objeto militar único capaz de desviar misiles enemigos como un espejo refleja la luz? Una computadora que tiene 2500 años. El mar Egeo. Abril de 1900. A solo 100 metros de la costa de una pequeña isla, unos buzos encontraron el lugar de un antiguo naufragio a una profundidad de 45 metros. Durante 2 años, investigadores y arqueólogos estudiaron los restos, entre los cuales encontraron parte de una caja metálica incrustada de corales y creada en el siglo II antes de nuestra era. Este dispositivo es la primera computadora mecánica que la humanidad haya descubierto alguna vez. El mecanismo es 1500 años más antiguo que cualquier otro artefacto similar y contiene decenas de engranajes que controlan el mecanismo. Se supone que la computadora analógica pudo haber sido utilizada para predecir eventos astronómicos. Resulta que la antigua Grecia tenía conocimientos en mecánica y podía crear un dispositivo, lo que cambia por completo nuestra percepción de la historia. Se supone que el barco zarpó de las costas de la isla de Rodas, ya que ese lugar era considerado un centro de alta tecnología de aquella época. Los poetas de la antigua Grecia mencionaron repetidamente en sus obras estatuas vivientes, capaces de quedarse inmóviles o empezar a moverse como si les hubieran dado vida varias veces. Es muy posible que esto no fuera solo un recurso literario, sino los primeros prototipos de robots creados por el hombre. Los griegos afirmaban que recibieron conocimientos de los dioses que descendieron del cielo hacia ellos. No se descarta que de esta manera explicaran el encuentro con extraterrestres que decidieron compartir sus tecnologías con la humanidad. El gobierno contacta en secreto con extraterrestres. Recientemente han surgido declaraciones sobre ovnis, incluso desde México,
donde supuestamente encontraron restos de extraterrestres. Resultó que eran réplicas, pero los rumores sobre ovnis siguen circulando en la red. Algunos creen en el control del planeta por fuerzas desconocidas, mientras que otros lo ven como una distracción de los problemas reales. El interés por los ovnis también fue avivado por el ex contraalmirante de la Marina de los Estados Unidos, Tim Gallaudet, quien afirmó que el gobierno estadounidense tiene conexión con una inteligencia no humana. Según él, esto se mantiene en secreto para ocultar tecnologías ultrasecretas que podrían dar ventaja en un conflicto militar. Él pide que se revele la información sobre el contacto con inteligencia no humana. Por otro lado, Elon Musk es escéptico respecto a la idea de la existencia de extraterrestres en nuestra parte de la galaxia. Él cree que en los próximos cientos de años, la humanidad no podrá alcanzar distancias cósmicas lejanas, y que es poco probable que los extraterrestres estén interesados en un pequeño planeta en las afueras de la galaxia. Elon Musk está seguro de que la conciencia humana es un fenómeno único y que debe ser preservado. Estas declaraciones de personas influyentes aumentan el interés en el tema de los ovnis, aunque no aportan hechos concretos. Lo sorprendente es que a la gente en la antigüedad le interesaban los objetos extraterrestres y veían ovnis y extraterrestres en todo. Como dicen, donde hay humo, hay fuego. Por eso no se puede estar 100% seguro de que no hay objetos o seres extraterrestres en nuestro planeta. ¿Y ustedes qué opinan? Escriban su opinión en los comentarios debajo del video. ¿Podría el gobierno de Estados Unidos tener algún tipo de contacto con vida extraterrestre en la actualidad? Новое видео о Розуэле. Han pasado casi 80 años desde que se encontraron extraños restos en un rancho en Nuevo México. Pero la historia de Roswell ha vuelto a cobrar vida. En el Archivo Nacional de Estados Unidos apareció de repente un video de 22 minutos sin comentarios, sin anotaciones. El título es sencillo: The Roswell Incident. En las imágenes se ve un campo gris, fragmentos metálicos esparcidos, un cráter que parece hecho por un impacto. Todo fue grabado en una película antigua. Los usuarios compararon el paisaje con las descripciones de los testigos de 1947, y las coincidencias resultaron ser inquietantemente precisas. Alguien vio en la esquina derecha una silueta borrosa parecida a un cuerpo. Los expertos se apresuraron a enfriar el interés. El archivo no es una prueba, solo un almacén. Lo más probable es que el video esté relacionado con los documentos del programa Mogul, cuando Estados Unidos lanzaba aerostatos para rastrear las pruebas nucleares soviéticas. La versión oficial es que era un globo meteorológico cuyos restos fueron tomados por un platillo volador, pero para los fanáticos de los ovnis, la aparición de este video es un acontecimiento. El Archivo Nacional no es un foro anónimo, ahí no se suben falsificaciones al azar. ¿Por qué el video apareció ahí hasta ahora? Esa es una pregunta a la que nadie responde. Y tal vez en eso radica toda la esencia de la historia de Roswell. Incluso si el misterio ya fue explicado hace mucho, cada nuevo fragmento devuelve la sensación de que, en algún lugar bajo el polvo del pasado, todavía yace un metal que no pertenece a la Tierra. Si todo esto es verdad, entonces la historia de la Tierra es mucho más compleja de lo que pensamos, porque las huellas de los ovnis llevan tanto al cielo como bajo tierra, y eso es una buena noticia. Así que seguiremos investigando. Gracias por vernos. Hasta luego a todos.